Bienvenidos a Asegúrase, asesoría en seguros y en planeación financiera. En el día de hoy vamos a dar unos tips sobre la gestión financiera personal, que es importante conocer para nosotros saber cómo estamos manejando nuestras finanzas, si le estamos dando un manejo responsable ante nosotros mismos y ante nuestra familia de los recursos que obtenemos con nuestro trabajo. Administrar dinero exige disciplina y orden, y por eso vamos a ver los destinos a los cuales normalmente se debería dedicar los recursos que se consiguen. Tenemos en sí 4 destinaciones en las que debemos pensar para emplear nuestro dinero. La primera es la manutención, los gastos normales del día a día, que tienen que ver pues con alimentación, vestido, transporte, educación, pues que ese es el normal vivir de una persona y de una familia, de acuerdo con el nivel pues, que se quiera tener y que se tenga. La segunda destinación es la previsión, que es un fondito de emergencias que se debe tener para atender imprevistos e incidentes de menor cuantía. Y esto tiene que ver con cubrir incidentes que siempre se presentarán o gastos inesperados a nivel social, regalos, etcétera. Y para eso es muy importante tener un fondo que se debe tener en una cuenta corriente o una cuenta de ahorros normalmente, y que se recomienda tener un salario, un ingreso mensual, siempre allí. Y si se va gastando, pues se va reponiendo. Y si no se tiene, pues empezar siquiera ahorrando el 10% del ingreso mensual, cosa que a final de año se tenga un fondo de un ingreso mensual, y tenerlo para los imprevistos e incidentes del día a día. Para esto no se toman otro tipo de figuras como seguros o cosas porque no son de mucha cuantía. Bien, la tercera destinación es muy importante también, consolidar el patrimonio. Se recomienda obviamente definir unos proyectos familiares concretos, y profesionales también, como adquirir vivienda, autos, viajes, vacaciones, estudios o creación de negocios, consolidar un patrimonio para crear un negocio, un fondo. Aquí es muy importante tener en cuenta de no confundir que la deuda no se debe utilizar para consolidar patrimonios, o si se utiliza debe ser en montos no muy grandes y a corto plazo. Y para esto, de los recursos que ingresan mensualmente hay que ahorrar durante un tiempo. Si tú quieres una casa de cierto nivel de comodidades, pues empieza a ahorrar durante un tiempo, pueden ser algunos años, hasta que consolides y luego puedas tener la capacidad de comprar la casa, de pronto con algún crédito no muy grande y a corto plazo. Y si no, entonces ahorre un poco más, pero no se dejen abordar por las deudas porque son muy costosas y no es lo más recomendable. Y para esto hay que tener planeación, hay que ser muy estratégico en el manejo de los recursos financieros y no sucumbir, como acabo de decir, a la tentación de las deudas. Eh, También hay profesionales que ganan mucho dinero durante un tiempo no muy largo, como futbolistas, deportistas profesionales, pues también pueden consolidar un patrimonio y tienen que tener proyectos, porque si no el agua se les puede ir como, la plata se les puede ir como agua entre las manos. La cuarta destinación, también muy importante, tiene que ver con la seguridad y la tranquilidad familiar, y es tratar de garantizar a nivel económico una estabilidad a corto, mediano y largo plazo, teniendo en cuenta que pueden suceder situaciones, hay riesgos que pueden poner en peligro la estabilidad económica de una familia, como la muerte de uno de los padres, como una enfermedad,
como una incapacidad prolongada, como un desempleo, una quiebra económica. Eso puede suceder y en eso hay que pensar. Eh, Normalmente para cubrir estos riesgos, eh, se utilizan los seguros, ¿cierto? Seguros de vida, en caso de que fallezca un progenitor, dejar la familia no desamparada, o seguros contra accidentes para no tener que hacer erogaciones grandísimas en caso de sufrirlo, o de salud por si aparece alguna enfermedad. Los autos normalmente la gente tiene su seguro porque nadie está exento de algún problema, o seguros de responsabilidad civil. Ahora hay gente que no tiene mucho la cultura del seguro, entonces, ¿qué se le recomienda? Tenga unos ahorros muy importantes en caso de que un riesgo de estos se consolide, pues entonces tener con qué enfrentar esa pérdida de recursos, y poder tener la familia una estabilidad económica, ¿cierto? Los hijos que puedan seguir estudiando, tener el mismo nivel de vida. Pero si no se tienen estos ahorros, definitivamente hay que recurrir a los seguros. Es mejor tener un seguro y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Eh, Así que hay que pensar muy bien en esto, hay que analizar muy bien los riesgos. Tampoco todos los seguros se tienen que comprar en el mismo momento, en un mismo momento, no, se puede ir pensando, y con un buen asesor de seguros se puede ir ampliando la cobertura de los riesgos. A veces tocará dejar algunos riesgos sin cubrir, pero bueno, es la realidad. Bueno, ahora vamos a hablar de la quinta destinación, que es la pensión. Eh, Realmente hasta hace algunos años la pensión corría por cuenta del Estado. Pues de los ingresos mensuales se sacaba un rubro que iba a una cuenta de pensiones, y al cabo de una edad el Estado te responde por tus ingresos mensuales. Pero estos modelos pensionales actuales son obsoletos y no se ajustan a las nuevas realidades de las demografías poblacionales. Ya que sucede que cada persona es responsable por su vejez, por de qué va a vivir después de dejar de ser económicamente productivo, de qué va a vivir. Entonces, la recomendación es, hay que pensar en esto. Y una idea muy importante es, de los recursos anuales hay que destinar siquiera el 10% a esos ahorros a largo plazo, y hay que empezar desde temprana edad a hacer estos ahorros. Mucha gente dice que porque tiene que pensar en esto desde ya si tiene 25 años, entonces ¿para cuándo lo vas a dejar? Cuando tengas 50, 60, cuando ya no tienes mucho tiempo de ahorro, entonces te verás abocado a que lo que ahorres no va a ser suficiente para tener y sostener el mismo nivel de vida que has tenido. Entonces hay que pensar en esto y hay que ser responsable también. Hay figuras en las instituciones financieras como seguros de vida y seguros de muerte. Seguros de vida, en caso de que tú fallezcas, pues le dan unos ahorros importantes a la familia, inclusive en modo pensión. O si no mueres, entonces te dan es una pensión a ti. Y también hay que pensar en eso y escoger muy bien la institución financiera en que se va a hacer. Tenemos pues estas cinco destinaciones. Ahora, ya como sintetizando y planteándose uno la pregunta, bueno, pero ¿cómo hago esto? Y hay digamos que una regla fundamental, y es, para tener un manejo sano y responsable de las finanzas, se deben definir unos proyectos muy claros. O sea, la plata hay que tenerla muy bien destinada, porque si tú recibes ingresos y no le tienes destinaciones que has pensado responsablemente, la plata termina gastándose como agua entre manos. Entonces es muy importante qué objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo tienes, sea el fondito de emergencias para imprevistos de bajo monto, la consolidación de patrimonios, el ahorro de largo plazo para las pensiones. Hay que tener muy claro esto y tener objetivos claros, porque si no, la plata es muy fácil despilfarrar. Bueno, espero que te hayan servido estos tips y que los pongas en práctica, y nos veremos en las próximas sesiones de estos tips para aprender
a manejar mejor nuestros ingresos y a cubrirnos de los riesgos que siempre están latentes y que en cualquier momento pueden ocurrir. Gracias.